Desde las profundidades del tiempo, la verdad sale a la luz. Bienvenidos a Misterios de la Historia. Noviembre de 1922. El Valle de los Reyes, Egipto. Después de años de búsqueda, después de temporadas enteras de excavación bajo un sol implacable, Howard Carter estaba a punto de cambiar la historia para siempre. Era el 26 de noviembre. Carter y su equipo habían despejado 9 metros de un pasadizo descendente cuando encontraron algo extraordinario, una segunda puerta sellada, casi idéntica a la primera. Con manos temblorosas, Carter abrió una pequeña brecha en la esquina superior izquierda. Tomó una vela y miró hacia adentro. El aire caliente que escapaba hacía titilar la llama. Por unos segundos, no podía ver nada. Luego, a medida que sus ojos se adaptaban a la oscuridad, la cámara comenzó a revelarse ante él, con su extraña y maravillosa mezcla de objetos extraordinarios y hermosos, apilados unos sobre otros. Lord Carnarvon, parado detrás de él, no podía esperar más. Le preguntó, ¿puedes ver algo? Carter respondió en voz baja, sí, es maravilloso. Esas palabras fueron las primeras. It is wonderful. Las que Carter escribió en su diario esa noche. Años después, en el libro que publicó, la frase cambiaría ligeramente y se convertiría en la más famosa de la arqueología, sí, cosas maravillosas. Pero en ese momento, en ese pasadizo oscuro, las palabras reales fueron más simples y quizás más profundas. Lo que Carter vio al ampliar la brecha con una linterna eléctrica dejó a ambos hombres sin palabras. 2 estatuas de ébano negro de un rey, con sandalias doradas, portando bastones y mazas. Lechos dorados con formas animales, cabezas de leones, cabezas de jate, bestias de la mitología. Cofres pintados con incrustaciones exquisitas. Vasos de alabastro con diseños de loto y papiro. Santuarios negros con serpientes doradas emergiendo de su interior. Sillas talladas finamente. Un trono incrustado en oro. Y en el umbral mismo, ante sus propios ojos, una copa en forma de flor de loto, tallada en alabastro translúcido. Carter escribiría más tarde que esa primera impresión le sugería el depósito de utilería de una ópera de una civilización desaparecida. Había algo más. Entre todos esos objetos, una puerta sellada, flanqueada por 2 estatuas centinela. Eso significaba que había más allá. Y los nombres inscritos en los cartuchos de casi todos los objetos confirmaban lo que los 2 hombres apenas se atrevían a pensar. Habían encontrado la tumba de Tutankamón. Pero, ¿cómo había sobrevivido intacta durante más de 3000 años? La respuesta tiene varias capas. La primera es puramente geográfica. La tumba fue excavada en el suelo rocoso del valle, en un punto bajo que naturalmente acumulaba el aluvión arrastrado por las inundaciones. Con el paso de los siglos, capas de limo endurecido sellaron la entrada por completo. La segunda razón es casi irónica. Aproximadamente 200 años después del entierro de Tutankamón, los trabajadores que excavaban la tumba de Ramsés V, justo encima, arrojaron escombros de caliza directamente sobre esa zona. Luego construyeron chozas para su campamento sobre esos escombros. Sin saberlo, estaban ocultando la entrada para siempre. Pero hay una tercera razón, y es la más poderosa de todas, el olvido deliberado. Tutankamón fue borrado de la historia. Sus sucesores, especialmente el faraón Horemheb, eliminaron su nombre de las listas oficiales de reyes. Sus monumentos fueron usurpados. Su tumba fue olvidada. Y como nadie lo recordaba, nadie fue a robarla, al menos no completamente. Porque sí hubo intrusos.
Los arqueólogos encontraron evidencia clara de 2 entradas ilegales en la antigüedad, probablemente poco después del entierro original. La esquina superior izquierda de la primera puerta sellada había sido demolida y reparada. La segunda puerta mostraba una brecha casi idéntica. En el pasadizo entre ambas puertas, los excavadores encontraron un túnel hecho por ladrones, rellenado después con piedras más oscuras que se distinguían claramente del relleno original de caliza blanca. Dentro de la tumba, el desorden era evidente. Cajas registradas, objetos volcados, artículos buscados, especialmente metales y aceites. Había una brecha pequeña en la pared que separaba la antecámara de la cámara funeraria. Los ladrones llegaron hasta el santuario exterior dorado, pero no penetraron los santuarios interiores ni el sarcófago. Y entonces llegaron los guardias del cementerio. Inspeccionaron. Restauraron. Sellaron de nuevo. Sobre las áreas reparadas imprimieron el sello real de la necrópolis, un chacal sobre 9 cautivos atados. El sello de Tutankamón también aparece en múltiples puntos. Esos sellos son la firma del Estado egipcio diciendo: este lugar fue revisado. Fue cerrado. Está protegido. Y durante 3 milenios, lo estuvo. Cuando Carter finalmente catalogó todo lo que había dentro de la tumba KV62, el número final fue asombroso. 5.398 objetos distintos. En 4 cámaras relativamente pequeñas. 413 satis, pequeñas figuras funerarias destinadas a trabajar en nombre del rey en el más allá. Más de 200 piezas de joyería, con 143 de ellas encontradas directamente dentro de las vendas de la momia. 4 carros ceremoniales desmontados. Camas, sillas, taburetes, cofres. 130 bastones y cetros, muchos con señales visibles de uso real. 2 trompetas. Juegos de mesa. Armas. Pero entre todos esos tesoros, un objeto se convirtió en el símbolo definitivo del descubrimiento, la máscara funeraria de oro. Tiene 54 centímetros de altura. Pesa 10 kilos con 230 gramos. Está construida con 2 láminas de oro separadas, unidas mediante calor y martilleo. Y aquí hay un detalle fascinante: no es todo el mismo oro. El rostro y el cuello están en oro de 18 quilates y 4 décimas, más pálido. El resto de la máscara está en oro de 22 quilates y medio, más rico y cálido. Los ojos son de cuarzo y obsidiana. Las cejas, los párpados y las franjas del tocado nemes están incrustados con lapislázuli y vidrio azul. En la parte posterior de la máscara está grabado el hechizo 151 del Libro de los Muertos, un texto protector que identifica los rasgos del rey con diferentes divinidades. Es, técnicamente, una de las piezas de orfebrería más perfectas que ha producido la humanidad. Y luego está el trono dorado. Encontrado en la antecámara, el trono es algo más que un mueble magnífico. Es un documento histórico. En el respaldo, una escena íntima, Tutankamón sentado, y su esposa Ankesenamón inclinada hacia él, aplicándole ungüento perfumado. Sobre ellos, los rayos del disco solar Atón caen con dedos que terminan en signos de vida. Ese detalle es clave. Porque para cuando se enterró a Tutankamón, Egipto ya había vuelto al culto tradicional de Amón. El periodo de Akenatón había terminado. Y sin embargo, en el trono más importante del rey, los símbolos del antiguo régimen siguen ahí. El Atón sigue brillando. Eso nos dice algo profundo: la transición religiosa de Egipto no fue un interruptor que se encendió y apagó. Fue un proceso lento, gradual, lleno de contradicciones. Carter describió el trono como el objeto más bello jamás encontrado en Egipto. Pero la tumba también guardaba secretos más oscuros. Varios indicios físicos sugieren que el entierro de Tutankamón fue realizado con prisa.
La tumba KV62 es inusualmente pequeña para un faraón. Está ubicada en el suelo del valle, no tallada en una pared rocosa como las de otros reyes. Muchos expertos creen que originalmente era una tumba privada, adaptada de urgencia cuando el rey murió inesperadamente. Solo la cámara funeraria fue decorada. Las otras habitaciones quedaron como roca desnuda, sin un trazo de pintura. Y en esa única cámara decorada, los conservadores notaron inconsistencias técnicas entre las paredes. Una superficie carecía completamente de capa base. Las técnicas de trazado diferían de una pared a otra. Todo apunta a diferentes equipos trabajando al mismo tiempo, a contrarreloj. Los objetos dentro de la tumba también cuentan esa historia. Varios artículos muestran señales de haber sido reutilizados o modificados. Los cartuchos en algunos objetos muestran nombres sobrescritos. El nombre de Tutankamón fue impuesto sobre el de un predecesor llamado Neferneferuaten. En un cofre de frente redondeado. En un pectoral funerario. Los rasgos del segundo ataúd y de los cofrecitos canópicos son diferentes a los del retrato estándar del rey. Los expertos creen que esas piezas fueron originalmente fabricadas para otro gobernante y adaptadas después. Un rey muerto demasiado joven. Una tumba que no era la suya. Objetos que tampoco lo eran. Y en medio de todo esto, una historia que recién estamos comenzando a entender. Entre todos los artefactos de la tumba, uno ha desafiado la imaginación durante décadas por una razón completamente distinta. Una daga de hierro. No cualquier hierro. Hierro que cayó del cielo. El análisis metalúrgico confirmó que la hoja de la daga está compuesta por una aleación de hierro rica en níquel, aproximadamente un 10.8% de níquel y un 0.58% de cobalto. Esos números son la firma química de un meteorito. El hierro terrestre producido por fundición raramente supera el 4% de níquel. El hierro meteórico, en cambio, contiene entre 5 y 35%. La proporción de níquel a cobalto en la daga es de aproximadamente 20, un valor que coincide con la proporción primitiva encontrada en meteoritos formados durante la diferenciación temprana del sistema solar. Un estudio de 2022 fue aún más lejos. Confirmó la presencia de un patrón de Wimanstatten en el metal, una estructura cristalina que solo se forma en el núcleo de asteroides que se enfrían a velocidades extremadamente lentas durante millones de años. Para preservar ese patrón, la daga fue forjada a temperaturas por debajo de los 950 grados centígrados. Alguien, hace más de 3.300 años, tomó un fragmento del cosmos y lo convirtió en un arma digna de un faraón. Y esto no era un accidente cultural. Los egipcios tenían un nombre para este material, BJNP-T. Hierro del cielo. Sabían de dónde venía. Lo consideraban sagrado. En el siglo XIV a.C., Egipto estaba firmemente en la edad del bronce. La tecnología de fundición del hierro no llegaría al registro arqueológico egipcio hasta el siglo VI antes de nuestra era, casi 700 años después de la muerte de Tutankamón. Eso significa que el hierro era más raro que el oro, más valioso, más misterioso. Y la daga que descansaba junto al cuerpo del rey era, literalmente, un pedazo de otro mundo. Tutankamón murió a los 19 años. Pero su historia no empieza en su muerte. Empieza mucho antes, en una de las épocas más turbulentas de la historia egipcia. Su padre fue Akenatón, el faraón que sacudió los cimientos de una civilización milenaria. Akenatón abandonó los dioses tradicionales de Egipto. Cerró los templos. Desvió los recursos del culto de Amón. Y estableció una nueva religión centrada en un único dios, el Atón, el disco solar. Esta revolución no fue solo teológica. Fue política y económica.
Al concentrar el poder religioso en la figura del faraón como único intermediario con el Atón, Akenatón eliminó a los sacerdotes como intermediarios. Y con ellos, eliminó siglos de estructura social. Construyó una nueva capital desde cero, Akhetaten, la ciudad del horizonte del Atón. En la orilla este del Nilo, en terreno virgen que ningún dios había reclamado. Hoy la llamamos Amarna. El arte cambió radicalmente. Las figuras se volvieron alargadas, con cuellos esbeltos, vientres pronunciados, caderas anchas. Una estética completamente nueva. Completamente perturbadora para los ojos tradicionales. Y entonces Akenatón murió. Y su hijo, un niño de aproximadamente 9 años llamado Tutankaten, heredó el caos. El decreto de restauración, grabado en una estela encontrada en Karnak, nos dice cómo estaba Egipto en ese momento. Según el texto oficial, los templos habían caído en ruinas. Los dioses habían dado la espalda al país. Los ejércitos salían a campaña y regresaban sin victorias porque los dioses no los escuchaban. Fue en ese contexto que el niño rey comenzó la restauración. Los templos fueron reabiertos, desde el delta hasta Nubia. Las riquezas confiscadas al culto de Amón fueron devueltas. La capital regresó a Memphis. Tebas recuperó su estatus como centro religioso. Y el niño cambió su nombre. De Tutankaten a Tutankamón. Un giro de 180 grados, inscrito en su propio nombre. Pero el trono de oro nos recuerda que ese giro no fue inmediato. Que el Atón siguió brillando, al menos en algunos rincones de la memoria del rey. Tutankamón reinó durante aproximadamente 9 años. Sabemos esto con precisión gracias a las etiquetas de ánforas de vino encontradas en la tumba que registran el año de cosecha. Y luego murió, sin dejar un heredero vivo. ¿Qué sabemos hoy sobre su cuerpo? ¿Qué nos dice la ciencia sobre cómo vivió y cómo murió? Un estudio publicado en 2010 en el Journal of the American Medical Association analizó 11 momias reales con técnicas de ADN y tomografías computarizadas de alta resolución. Los resultados reconstruyeron 5 generaciones de linaje real y revelaron algo perturbador. El padre de Tutankamón y su madre eran hermanos completos. Ambos descendientes de Amenhotep III y la reina Tille. El nivel de consanguinidad era extremo. Y sus consecuencias físicas estaban grabadas en el cuerpo del rey. Tutankamón sufría de necrosis ósea vascular en los metatarsos segundo y tercero del pie izquierdo. Una condición dolorosa causada por suministro insuficiente de sangre al hueso, llamada enfermedad de Kohler-II. Los escáneres también revelaron un pie sambo en el lado izquierdo y la ausencia de un hueso en un dedo del pie derecho. Esas condiciones explican los 130 bastones encontrados en la tumba, muchos con signos visibles de desgaste real. El rey también tenía un paladar hendido leve y escoliosis. Y en su sangre, malaria. El análisis genético encontró el parásito Plasmodium falciparum, la forma más severa de la enfermedad. Y encontró evidencia de malaria en otros 3 miembros de la familia real. Esto representa la evidencia genética más antigua de malaria en el linaje real egipcio. ¿Cómo murió entonces? El consenso académico actual favorece lo que los científicos llaman una teoría de múltiples golpes. Poco antes de su muerte, Tutankamón sufrió una fractura grave del fémur izquierdo, el hueso más largo del cuerpo. La fractura era abierta, lo que significa que el hueso rompió la piel. Eso casi inevitablemente lleva a infección severa, septicemia o una embolia de grasa. Y su sistema inmunológico, ya comprometido por la malaria crónica y la necrosis ósea, simplemente no pudo sobrevivir al trauma. Un rey de 19 años, con una herencia genética devastadora, en un cuerpo que llevaba años luchando, y un accidente que lo terminó.
Esa es la imagen que la ciencia nos da hoy de Tutankamón. En el tesoro de su tumba, entre todos los objetos cuidadosamente catalogados, había 2 pequeños ataúdes. Dentro de ellos, 2 bebés momificados. 2 niñas. Las hijas de Tutankamón. El análisis de ADN confirmó su paternidad con una probabilidad superior al 99.97%. La identidad de su madre no pudo confirmarse con certeza estadística absoluta, aunque los indicios apuntan fuertemente a Ankhesenamun, la esposa del rey. Las 2 niñas representan etapas muy distintas del desarrollo. La primera tenía aproximadamente 25 semanas de gestación cuando murió, entre 5 y 6 meses. La segunda estaba a término, entre 35 y 37 semanas. Los científicos creen que fueron 2 embarazos separados. Un estudio radiológico moderno corrigió décadas de diagnósticos erróneos. Anteriores radiografías de los años 70 habían sugerido que la segunda bebé sufría de espina bífida y escoliosis. Los escáneres modernos demostraron que esas deformidades eran en realidad fracturas post-mortem causadas por la presión de las vendas funerarias sobre un esqueleto fetal frágil. Fueron enterradas con el mismo ritual que se reservaba para la nobleza. En ataúdes en miniatura de estilo real, anidados uno dentro del otro. Con el mismo cuidado, la misma formalidad. El rey las reconoció como sus hijas. Y murieron antes que él. Su muerte dejó a Tutankamón sin un heredero vivo. Y esa ausencia desencadenó una crisis política que terminó por borrar su nombre de la historia. Después de su muerte, el trono pasó a Ay, el anciano consejero y visir que aparece en las paredes de la cámara funeraria realizando el ritual de la apertura de la boca, el acto que legitimaba su sucesión. La viuda del rey, Ankhesenamun, aparentemente desesperada, envió una carta al rey hitita Suppiluliuma pidiéndole un príncipe con quien casarse y compartir el trono. «Mi esposo ha muerto», escribió. «No tengo ningún hijo. Tus hijos son, se dice, muchos. Dame uno de tus hijos para que se convierta en mi esposo». El rey hitita tardó en creerlo. Cuando finalmente envió a su hijo, el príncipe Sanansa, fue asesinado en el camino a Egipto. Quien lo mató no está confirmado. Pero el resultado es claro, Ankhesenamun desapareció de la historia poco después. Y Horemheb, el general que había servido bajo Tutankamón, asumió el control de Egipto tras el breve reinado de Ay. Y comenzó, sistemáticamente, a borrar todo rastro del periodo de Amarna. El nombre de Akenatón, eliminado. El de Neferneferuaten, eliminado. El de Tutankamón, eliminado. El de Ay, eliminado. La lista de reyes de Abidos, creada durante el reinado de Seti, salta directamente de Amenhotep III a Horemheb, como si los 40 años del periodo de Amarna nunca hubieran existido. Pero existieron. Y la prueba está enterrada bajo siglos de escombros y olvido en el Valle de los Reyes. Para entender a Tutankamón, hay que entender el mundo que heredó. Egipto, durante miles de años, había sido una civilización sostenida por sus dioses. Un panteón vasto, complejo, con templos en cada ciudad, sacerdotes en cada rincón del país, rituales que estructuraban la vida desde el amanecer hasta el anochecer. Ra, Osiris, Isis, Horus, Amón. Cada dios con su dominio. Cada templo con su economía propia, sus tierras, sus sirvientes, su poder. Y entonces llegó Akenatón y lo puso todo en pausa. No fue una transición gradual. Fue una ruptura. Akenatón cerró los templos de Amón, el dios nacional, el dios más poderoso. Confiscó sus propiedades. Desvió sus recursos hacia el culto del Atón. Y declaró que él, el faraón, era el único intermediario entre el dios solar y la humanidad. El sacerdocio perdió su poder de la noche a la mañana.
Los artesanos que vivían de los encargos religiosos tradicionales se quedaron sin trabajo. Las ciudades que prosperaban gracias a los peregrinos vieron secarse esa fuente de ingresos. El ejército salió a campañas y regresó sin las victorias que los dioses antes garantizaban o al menos legitimaban. ¿Y el arte? El arte cambió de una manera que todavía hoy nos resulta desconcertante. Las figuras de Akenatón y su familia muestran rasgos completamente distintos al canon egipcio: cráneos alargados, mandíbulas prominentes, cuellos finos, vientres redondeados, caderas anchas, extremidades delgadas. Durante décadas, los historiadores especularon con todo tipo de enfermedades para explicar ese aspecto. Síndrome de Marfan, ginecomastia, problemas hormonales. El estudio genético de 2010 cerró ese debate. No hay evidencia de ninguna de esas condiciones en los restos del linaje. El estilo de Amarna fue una elección artística, un decreto del faraón, una forma de representar al rey y su familia como seres que trascendían lo humano. Y entonces ese rey murió y dejó a su hijo de 9 años con todo ese peso. Tutankamón no eligió la revolución de su padre. La heredó. Y tuvo que deshacerla con apenas los años suficientes para aprender a caminar erguido, bajo la tutela de consejeros mucho más poderosos que él. El más influyente de esos consejeros fue Ay, visir, guardián del rey, probable artífice real de la restauración religiosa. Otro fue Oremem, el general, el hombre del ejército, el que mantenía el orden mientras el niño rey aprendía a gobernar. Fue bajo la sombra de esos dos hombres que Tutankamón firmó el decreto de restauración, reabrió los templos, devolvió las tierras, regresó al culto de Amón. Y fue bajo esa misma sombra que murió. Joven. Sin herederos. Sin haber alcanzado quizás el poder pleno que un faraón debería tener. No sabemos si Tutankamón fue feliz. No sabemos si gobernó con convicción propia o si fue siempre una figura manipulada por quienes lo rodeaban. Lo que sabemos es que su tumba, esa tumba pequeña y apresurada, llena de objetos mezclados de diferentes reinados, nos habla de un hombre, o un niño, cuya muerte fue tan inesperada que nadie estaba listo. Murió Lord Carnarvon el 5 de abril de 1923. Apenas 5 meses después del descubrimiento. Una picadura de mosquito. Una herida al afeitarse. Una infección que se convirtió en septicemia y luego en neumonía. En la era anterior a los antibióticos, eso era suficiente para matar a un hombre. Pero los periódicos tenían otra historia que contar. La maldición de la momia. Los titulares se multiplicaron. Las muertes se contaron con dedos ansiosos. Cada fallecimiento vagamente relacionado con la expedición se añadía a la lista. El relato creció hasta convertirse en uno de los mitos más persistentes del siglo XX. Pero los números cuentan una historia diferente. Un estudio publicado en el British Medical Journal en 2002 analizó la mortalidad de 44 occidentales que estaban en Egipto durante las primeras etapas de la excavación. 25 de ellos estuvieron presentes en la apertura de los sellos o del sarcófago. 19 no. El grupo expuesto vivió en promedio hasta los 70 años. El grupo no expuesto, hasta los 75. El grupo expuesto vivió un promedio de 20.8 años después de la apertura de la tumba. El no expuesto, 28.9 años. La diferencia existe, pero con un valor estadístico de p igual a 0.95, no es significativa. No hay evidencia científica de ninguna maldición. Howard Carter, que tocó cada objeto de la tumba, que pasó años dentro de ella, vivió hasta los 64 años. Murió 17 años después del descubrimiento. El egiptólogo Herbert Wenlock registró en 1934 que de las 26 personas que presenciaron la apertura de la tumba, solo 6 habían muerto en la primera década.
De las 22 presentes en la apertura del sarcófago, solo 2. Y las 10 personas que estuvieron en el desvendamiento de la momia, el acto más invasivo de toda la excavación, todas seguían vivas en 1934. ¿Y el texto maldito grabado en las paredes? No existe. No se encontró ninguna maldición inscrita en las puertas ni en los dinteles de la tumba de Tutankamón. La maldición fue una construcción mediática, alimentada por periodistas frustrados, por escritores de ficción gótica, por figuras del ocultismo y por la fascinación colectiva de una humanidad que quería que la historia fuera más que historia. Pero la historia real ya era suficientemente extraordinaria. Un niño que heredó el caos de una revolución religiosa. Un rey que gobernó 9 años y murió sin dejar rastro. Un tesoro enterrado bajo siglos de silencio. Un arqueólogo que pasó su vida buscando y que una mañana de noviembre encontró. Y hoy, más de 100 años después de ese momento en el pasadizo oscuro, cuando la vela tituló y los ojos de Carter se adaptaron a la oscuridad, Tutankamón sigue ahí, mirando hacia afuera desde detrás de su máscara de oro, esperando que alguien pregunte, ¿puedes ver algo? Y la respuesta sigue siendo la misma. Sí. Es maravilloso. Para entender plenamente lo que Carter encontró ese noviembre, hay que entender el mundo que Tutankamón dejó atrás y el mundo que intentó restaurar. Cuando Akenatón murió, las consecuencias de su revolución no desaparecieron con él. Las dejó grabadas en piedra, en arte, en la economía, en la psicología colectiva de todo un país. Los templos de Amón habían sido cerrados. Sus sacerdotes, dispersados. Sus propiedades, confiscadas. Y en su lugar, una nueva capital en el desierto, Akhetaten, una ciudad construida en 15 años y abandonada en menos de 20. Cuando Tutankamón ordenó la restauración, no estaba firmando solo un decreto religioso. Estaba intentando recomponer algo que se había roto en capas muy profundas. Los artesanos que durante generaciones habían tallado imágenes de Amón, de Osiris, de Horus, habían muerto o envejecido. Los conocimientos de cómo construir en el estilo tradicional estaban fragmentados. Los rituales que se realizaban en los templos dependían de sacerdotes formados en una tradición oral que había sido interrumpida. La restauración fue, en muchos sentidos, una reconstrucción desde los escombros. Y Tutankamón lo hizo siendo un niño, con tutores que lo guiaban, con una corte que tenía sus propios intereses, con un nombre que él mismo tuvo que cambiar como acto político antes de haber aprendido a leer completamente todos los textos que ese nombre invocaba. El decreto de restauración nos dice que los dioses habían abandonado Egipto, que los ejércitos salían a campaña y regresaban sin victorias, que el país estaba en desorden. Eso era la herencia de Akenatón según sus sucesores. Pero Akenatón también dejó otra herencia, menos visible pero igualmente duradera, la idea de que un faraón podía ser el único mediador entre el cosmos y la humanidad. Una concentración de poder tan absoluta que incluso sus enemigos, al destruir su obra, no pudieron evitar reproducir algo de esa lógica en sus propias cortes. Horemheb, el hombre que borró el periodo de Amarná, fue paradójicamente uno de los faraones que más poder personal concentró en su reinado. El ciclo seguía. Hay una escena que los arqueólogos reconstruyeron a partir de evidencia física, no de textos. Una escena que ocurrió en algún momento del siglo XIV antes de nuestra era, probablemente a pocas décadas del entierro original. Un grupo de personas entró en la tumba. No rompieron la puerta de golpe. Fueron más cuidadosos. Demolieron la esquina superior izquierda de la primera puerta sellada, con precisión suficiente para no colapsar todo el pasadizo. Avanzaron por el corredor. Encontraron la segunda puerta. Hicieron lo mismo. Dentro, se movieron con conocimiento. No buscaban a ciegas.
Sabían que llevarse metales que podían fundirse y reutilizarse sin dejar rastro. Aceites perfumados que tenían un valor enorme en el mercado de la época. Joyas de fácil transporte. Dejaron los muebles grandes. Dejaron los ataúdes. Dejaron la momia. Pero en su prisa, o por alguna razón que no podemos reconstruir, algo salió mal. Tal vez fueron sorprendidos. Tal vez la noche se acabó antes de lo previsto. El caso es que se fueron sin terminar. Dejaron un pañuelo con anillos envueltos dentro. Dejaron otros objetos a medio trasladar. Y salieron por donde vinieron. Los guardias de la necrópolis llegaron después. Encontraron la brecha. Evaluaron los daños. Rellenaron el túnel con piedras distintas a las originales, lo suficientemente distintas como para que 3000 años después Carter pudiera distinguirlas. Sellaron de nuevo. Y pusieron su sello sobre las reparaciones. El chacal sobre 9 cautivos. El sello del Estado. La firma de que el lugar había sido inspeccionado, restaurado y devuelto a la protección oficial. Esa escena, esa secuencia de intrusión y restauración, es uno de los detalles más humanos de toda la historia. Porque nos recuerda que la tumba no existía en un vacío eterno. Existía en el mundo real. Con sus ladrones, sus guardias, sus burócratas, sus sellos y sus protocolos. El eterno reposo de los faraones era, en práctica, una gestión constante de amenazas. Y sin embargo, 3 milenios después, la máscara seguía en su lugar. La máscara que hoy vemos en las fotografías y en los museos es el mismo objeto que Carter encontró envuelto en vendas sobre el rostro de la momia de Tutankamón. No es una réplica. No es una restauración. Es la pieza original. 54 centímetros de altura. 10 kilos con 200 gramos de oro. Y en la parte posterior, grabado con precisión milimétrica, el hechizo 151 del Libro de los Muertos. Un texto que identifica cada parte del rostro del rey con un dios diferente. Los ojos son Hathor. Las cejas son Anubis. Los labios son Thoth. El cuello es Isis. No era una máscara para ser vista. Era una máscara para proteger. Para garantizar que en el más allá, el cuerpo del rey fuera reconocido como sagrado, identificado como divino, guiado hacia la eternidad. Pero nosotros la vemos. Y en ella vemos un rostro. Tranquilo. Sereno. Con los ojos de cuarzo y obsidiana mirando hacia algún punto que no es este mundo. El rostro de un joven que murió hace 3300 años. Y que sigue, de alguna manera imposible de explicar del todo, presente. Eso es Tutankamón. Eso es lo que Howard Carter encontró en ese pasadizo oscuro. No solo oro. No solo historia. Un ser humano que el tiempo no pudo borrar completamente. Sí. Es maravilloso. Si este viaje por los misterios del pasado te fascinó, no olvides dejar tu like y suscríbete a Misterios de la Historia. Activa la campanita para no perderte ningún secreto. Comparte este video con alguien que ama la historia. Nos vemos en el próximo misterio.